Bueno, vamos a empezar con la lección número 6, relativa a los números enteros. Entonces, números enteros. Los números enteros se simbolizan con este símbolo, que es como si fuese una Z con un doble palito. Bien, antes de eso haremos un pequeño resumen de lo siguiente. Los números naturales, fue lo primero que vimos, que se simbolizaban así con una N, con un palito. Estos son los números naturales. Y yo comenté que nacían de forma natural. Cuando el hombre... de forma natural. Cuando el hombre necesitó empezar a contar las cosas que coleccionaba, los animales y ese tipo de cosas. Después, más adelante, aparece el concepto del cero. Entonces, son los cardinales, que es los naturales unión el cero. Y estos se llaman cardinales. Bueno, entonces este concepto aparece después de los naturales. Concepto con el elemento cero. Es el concepto con el elemento cero, que simboliza que no tenemos nada, que tenemos cero animal, no sé, por alguna enfermedad o cualquier cosa natural. El hombre se quedó sin esa cantidad de cosas y se quedó con cero. Entonces es un concepto más progresivo en la historia. Y después aparece los números enteros. En la historia aparece mucho después, porque es un concepto más moderno, números enteros. Y esto nace de un concepto como si fuese una deuda. Concepto de deuda. Es decir, el hombre en algún momento de su vida se quedó sin animal, sin alguna especie, y, entre comillas, pidió prestado a alguien y se dio cuenta que debía algo. Entonces, de ahí nace el concepto de los números enteros. Entonces, para poder entenderlo un poquito más, lo vamos a definir aquí abajo. Diremos números enteros, que se denota con ese símbolo, y tenemos lo siguiente. Z es el conjunto que viene desde el menos infinito, con los números enteros, obviamente. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así hacia la derecha, desde la izquierda y la derecha. Entonces el concepto es como si tuviésemos un espejo. Dibujaremos una recta de los enteros. Esta es la recta de los enteros. Bueno, y aquí nos aparece el 0, que nos apareció en los números cardinales. Y en los naturales tendremos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente hacia aquí. Esto es la recta de los enteros. Bien, ahora nos aparece el concepto como de deuda que estaba comentando hace un momento. Entonces aquí tendríamos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, menos 5, menos 6 y así sucesivamente hacia aquí, hacia la izquierda. Entonces, es como si nosotros en algún momento tenemos aquí en el 0 un espejo, donde los elementos que existen de aquí hacia la derecha, que llamaremos en estos momentos los Z positivos, y se reflejasen en el espejo hacia el otro lado. Uno cuando se mira al espejo es como si estuviera mirando hacia el otro lado. Entonces estos son los Z negativos. Bien, con estos Z negativos que tenemos aquí, este conjunto del 1, 2, 3, 4 positivos son los Z positivos y los otros son los enteros negativos. Y el 0 no es ni negativo ni positivo. 0 no es ni negativo ni positivo. Y estos son los enteros
positivos. Y estos son los enteros negativos. Por tanto, los números enteros diremos que es la unión de los negativos con el 0 y con los z positivos. Entonces, para poder trabajar con los números enteros, vamos a definir algo que nos va a ser de completa utilidad. Es una función que se llama valor absoluto. Valor absoluto. Y se define de la siguiente manera. Este es la manera de escribir valor absoluto, es con unos palos verticales. Diremos que valor absoluto de un número entero, x si x es mayor que 0, 0 si x es igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Para ello no debemos olvidarnos de marcar nuestros ceros. Ceros lo tenemos aquí, de aquí hacia aquí tenemos los enteros positivos y de aquí hacia la izquierda tenemos los enteros negativos. Bien, me están diciendo que el valor absoluto lo separa en 3 tramos. En este tramo, que lo voy a marcar con rojo, y eso es cuando el x, ¿cómo son estos x? Son negativos. O bien cuando x es positivo. Cuando x positivo. Este tramo son los x positivos. Y nos marca también cuando el x es igual a 0. Y ahí dice que vale 0. Si x vale 0, es igual a 0. Pues para ello haremos unos ejemplos. Veremos el menos 7, el 0, el 4, el más 4, porque es positivo. En este momento le estoy poniendo más, pero después no se pone más porque se sabe que si no tiene signo, si no se le ve, quiere decir que es positivo. Menos 2, por ejemplo este 5, esto se ve que es positivo aunque no le ponga un más por fuera. Entonces, el valor absoluto lo que nos refleja en la realidad es una distancia desde el 0 al número. Y sabemos muy bien que las distancias jamás son negativas. Uno nunca dice voy a recorrer menos 20 kilómetros. El menos es para referirse que está en otro sentido, pero no significa que existan distancias o áreas después más adelante negativas. No existen. Yo puedo restar áreas, puedo restar longitudes, pero nunca serán negativas por concepto. Bueno, lo primero que vamos a aplicar es la definición de valor absoluto. El valor absoluto nos están diciendo que es una distancia, pero antes de ocupar el método de la distancia para verificar eso, ocuparemos lo que dice por definición. Dice que si es negativo, ¿cómo es este elemento? Este elemento es negativo, es menos 7. Entonces se encuentra en este sitio que menos 7 es menor que 0, porque está mucho más a la izquierda que 0. Por tanto, eso ya lo sabíamos, que todos los números a la izquierda, siempre un número que se encuentra, por ejemplo, A, B, yo sé, si lo ubico así, en la recta que sea, sé que siempre B va a ser mayor que A, ya esté en el lado positivo o esté en el lado negativo, porque siempre un número ubicado hacia la derecha es mayor que el ubicado hacia la izquierda. Por tanto, si el 0 está a la derecha de menos 7, porque el menos 7 estará por aquí, quiere decir que cae en este lado. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice, póngale un menos al número. Entonces, le pongo un menos al número. ¿Y cuál es mi número? Es este que está dentro, menos 7. Entonces, le tengo que cambiar, aquí menos, será menos 7, cambia de valor. En realidad lo que me está diciendo, cámbiale con el menos, me está diciendo cámbiale el valor al número que tiene. 0. 0, cuando vale 0 es 0. Cuando vale positivo, ¿qué dice? Caerá en esta tramo de la recta. Pues mayor que 0, déjelo como está. Más 4, que es lo mismo que yo dijese 4. Acá, menos 2 es negativo. Y dice, cámbiale el signo. Pues si es menos, le pondré positivo.
Y lo mismo aquí, déjelo como está. Vamos a hacer dos de estos ejemplos con una recta. Ahora bien, si yo tengo, voy a dibujar dos rectas para hacer dos ejercicios de esos y poder comprender. Bien, aquí tengo las dos rectas y vamos a hacer el primer ejemplo, el ejemplo A. Entonces dice que es menos 7, lo que tengo acá, menos 7. Entonces este X es menos 7 menor que 0, está ubicado hacia la izquierda de 0, menos 7. Y sé que es una distancia, me están diciendo que es una distancia desde el número hasta el 0. Por tanto, cuento cuántas unidades tengo aquí y tengo 7 unidades. Por lo tanto, es positivo. Por eso que el valor absoluto es positivo, porque al aplicarle el valor absoluto siempre quedará positivo, porque son distancias desde el 0 a ese punto. Ahora bien, haremos cuando el valor absoluto de más 4, que sabemos que es lo mismo que 4. Cuando digo valor absoluto también se llama módulo de ese número. Bueno, tengo el 0, el 4 yo sé que es mayor que el 0 en 4 unidades, y la distancia que voy a tener de aquí al 4, del 0 al 4, son 4 unidades. Por lo tanto, es positivo, es 4. Y esto aquí era 7. Y cuando quiero saber el de 0, pues obviamente el de 0 es 0. No tengo una distancia de 0, el módulo de 0 es 0, porque no tengo distancia. Y si yo quiero ver, por ejemplo, el menos 2, el módulo está ubicado aquí, el menos 2. ¿Y cuál es la distancia? Sigue siendo 2 unidades. Que sea a la izquierda o a la derecha, eso es otra cosa, pero el módulo o la distancia es 2. Bien, ahora veremos la suma. La suma en los enteros. La suma se define de la siguiente manera. Para todo A, B perteneciente a los enteros, eso quiere decir que dos números cualquiera enteros, su suma, la suma, se hace de la siguiente manera: A más B. Así se define la suma. Bueno, voy a graficar aquí unas rectas de enteros para que podamos comprender cómo se desarrolla la suma. Por ejemplo, queremos sumar 2 más 4. Esto lo habíamos visto antes en los naturales y en los cardinales. Entonces estoy en el 0, voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo estoy en la posición 2, de aquí a aquí, tengo estos dos longitudes, lo que sea, 2. Ahora bien, me dicen sume 4 más. Sumo 4, como que sumara 4 espacios más, 4 más. Entonces, me he posicionado en el lugar del número 6. Entonces, 4 más 2 o 2 más 4 es 6. Estos son, vamos a ponerle aquí los enteros. Pero como estábamos tomando en esa parte solo los enteros positivos, pues me da igual. Es como si siempre he sumado toda la vida. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo con menos 3, le voy a sumar menos 2. Es decir, tengo el 0, tengo el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así por acá, lo mismo por aquí. Bien, dice, estoy del 0 al 3, al menos 3, tengo esto. Y me dice que me tengo que ir hacia la izquierda 2 espacios más, 1, 2. Por lo tanto, me posiciono en el menos 5. Esto es igual a menos 5. Ahora, si yo tengo un número positivo y otro negativo, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ahora, si yo quiero sumar, por ejemplo, un negativo con un positivo, diremos menos 4, le voy a sumar más 2. Entonces, estoy posicionada en menos 4.
y le voy a sumar 2, es decir, me voy a ir hacia el otro lado. Porque el más 2 quiere decir que va hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto me ha quedado? Menos 2. Ahora bien, si yo voy a sumar 5, le voy a sumar menos 3. Le voy a sumar un signo negativo. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bien, entonces estamos parados aquí, posicionado en 5. Y me dice que le tengo que sumar menos 3. Entonces, en realidad me tengo que desplazar hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? Menos 3. Entonces, me queda este espacio y caigo en 2. Así se define la suma. Entonces, se dirá que para igual signo se hace el siguiente procedimiento. Se suman los valores absolutos de cada número y se mantiene el signo. Esto es para sumar, ojo. Para distintos signos se restan los valores absolutos y se pone el signo que tiene mayor valor absoluto. Ejemplo, si yo tengo 4 más 3, los dos son positivos, por lo tanto su valor absoluto sigue siendo el mismo, 4 y 3. Dice, súmelos como si fuesen iguales. 7. ¿Qué valor tienen ambos? Aunque aquí no lo veamos en el 4, aunque no se ponga, vamos a tener un valor que es positivo. Nunca se ponen los valores el positivo en el número. Entonces, bien, tenemos que será 7 y el valor más y más, como los dos son positivos, igual signo, mantenga el signo. Y nunca se pone el signo, por lo tanto es 7. Menos 2 más menos 6. Los dos tienen igual signo, por lo tanto dice, súmelo como si fuera todo positivo, es decir, 6 más 2 son 8 y mantenga el signo, porque son de igual signo. Estos son los ejemplos que hemos hecho aquí en verde. Ahora haremos un ejemplo en naranja para que podamos apreciar cuando es de distintos signos. Ejemplo para naranja. Si menos 3 le estoy sumando un número positivo, en realidad esto es un más 2 aunque no se ponga. Entonces dice, tienen distintos signos. Reste los valores absolutos, resto. 3 menos 2 es 1. Pero ¿quién es mayor de los dos? ¿Quién tiene más distancia en realidad? Porque en realidad estoy viendo esta distancia. Esto es menos 3 y esto es 2. La distancia mayor es menos 3, por lo tanto el signo que va a ir aquí es el de mayor distancia. Si yo tengo ahora 4, le estoy sumando menos 2, ¿qué dice? Son de distintos signos, réstelo. 4 menos 2, 2. Pero ¿quién tiene mayor distancia? 4 o menos 2. Obviamente que 4, por lo tanto se queda con el signo más. Bueno, propiedades de la suma. O adición también se llama, nunca nos debemos olvidar de eso. Va a cumplir con la que ya hemos visto los números cardinales, pero además se nos va a agregar otra propiedad.
Primero, la clausura, o también se llama propiedad interna porque queda dentro, interno del conjunto. Entonces, para todo A, B perteneciente a los enteros, la suma de esos números va a ser también un entero. Ejemplo, si yo digo 3 más menos 2, me dará 1, por lo que ya hemos visto antes, pero el 1 pertenece a los enteros, por lo tanto está dentro, queda dentro del conjunto, clausura. Conmutatividad. Para todo A, B perteneciente a los enteros, A más B es lo mismo que B más A. Asociatividad. Para todo A, B, C perteneciente a los enteros, A más B más C es igual a A más B más C. Elemento neutro. Para todo A perteneciente a los enteros existe un único elemento llamado 0, tal que A más el 0 es igual al 0 más A es igual a A. Esto se llama elemento neutro. Este elemento se llama neutro porque no le hace nada y aparece en los cardinales porque en los naturales no existía como elemento. Y ahora aparece un elemento nuevo que se llama inverso aditivo. Y aparece porque tenemos los números opuestos que se llaman, o números de signo contrario. A ver, para todo A perteneciente a los enteros existe un único elemento que lo llamaremos menos A perteneciente a los enteros, tal que A más la suma de ese, que es opuesto o inverso aditivo, y como también cumple la propiedad de la conmutatividad, se puede escribir así, que me da el 0, que es el elemento neutro. Siempre me da el elemento neutro. A este se le llama opuesto, obviamente aditivo, o también se le llama inverso aditivo. Ejemplo, si yo tengo 5, yo sé que existe, este es un número perteneciente a los enteros, existe un único elemento que es el menos 5, también pertenece a los enteros, tal que si yo digo 5 más menos 5 es 0. Y si yo tengo menos 3 perteneciente a los enteros, existe un único elemento que es el 3, perteneciente también a los enteros, tal que menos 3 más 3 es 0. ¿Y por qué? Porque teníamos que, si yo aquí tengo el 0, tengo el 3 y tengo el menos 3, digo, estoy parada aquí en el menos 3 y me tengo que desplazar hacia el más 3. Caigo en 0. Eso es todo. Ahora bien, resta o diferencia, que es lo mismo. Se define de la siguiente manera: A menos B. Cuando yo quiero restar números, va a ser en realidad una suma, pero con el opuesto aditivo de B. Es decir, si B, aquí yo hubiese tomado como que este es positivo y esta es la resta. Entonces, ¿cuál es el opuesto de B? Es menos B, que es lo que hemos visto antes. Por lo tanto, es como si no existiera la resta. Es una suma con el opuesto aditivo. Es decir, se obtiene sumando al minuendo. Minuendo es el A, ¿no? Minuendo. Vamos a poner aquí A. El opuesto del sustraendo. Del sustraendo. Sustraendo es B y su opuesto, es decir, opuesto será menos B.
Las propiedades de la resta cumple la propiedad interna o de clausura, que queda a donde mismo. Es decir, si yo resto a menos b, para todo a, b perteneciente a los enteros, si yo lo resto, pertenece esto también a los enteros. No existe la conmutatividad. ¿Por qué? Para ser conmutativa tendría que ser lo mismo a menos b que b menos a, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en realidad esto es a más menos b y esto es b más menos a. Entonces es distinta, no existe la conmutatividad. Si no existe la conmutatividad, no asocia tampoco. No asociativa. No existe la asociatividad porque para eso necesita que sea conmutativa primero. Veamos la multiplicación. Tenemos que a y b pertenecen a los enteros. La multiplicación se define de la siguiente manera, como ya lo conocemos de antes, a por b. Lo único que aquí se ocupa una regla de signos. Regla de signos. Si un positivo lo multiplico con un positivo, me dará positivo. Si un negativo lo multiplico con un negativo, me dará positivo. Si un negativo lo multiplico con un positivo, será negativo. Y si un positivo lo multiplico con un negativo, será negativo. Esta es la regla de los signos, la cual tenemos que tener siempre muy clara, que cuando son del mismo signo, sean negativos o positivos, siempre da positivo. Y si los dos tienen distintos signos, es negativo. Ejemplo. Si a vale 2 y b vale 3. 2 por 3 es 6. Porque tienen el mismo signo, los dos son positivos. Si los dos son negativos ahora. Dice, si los dos son negativos, multiplique menos 2 por menos 3 y es 6. Porque se mantiene que es positivo. Y 2 por 3, 6. Si ahora a vale menos 2 y b vale 3. Digo, menos 2 por 3. 2 por 3, 6. Menos por más es menos. Entonces le pongo el signo menos. Y si a vale 2 y b vale menos 3, es 2 por menos 3. 2 por 3, 6. Y más por menos, recordar que aquí hay un más, aunque no lo veamos. Por menos es menos. Cumple de propiedades. Las propiedades que cumple son, cumple la de clausura. Clausura. Es decir, para todo AB perteneciente a los enteros, A por B siempre va a pertenecer a los enteros. Siempre me va a dar un número entero. La conmutatividad. Diremos que para todo A, B perteneciente a los enteros, me da igual multiplicar A por B que B por A. Asociatividad. Para todo A, B, C perteneciente a los enteros, A por B por C es igual a A por B por C. Bueno, elemento neutro. Y esto ya lo teníamos de los números naturales. Elemento neutro. Para todo A perteneciente a Z existe un único elemento que se llama 1, también pertenece a Z, tal que A por 1 es igual a 1 por A y es igual a elemento neutro, porque no le hace nada a la multiplicación. Y por último tendremos aquí la distributividad. Pero la distributividad necesito dos operaciones, que es la suma y la multiplicación. Entonces diremos que la multiplicación distribuye sobre la suma.
y es lo siguiente: para todo A, B, C perteneciente a los enteros, A por B más C es lo mismo que yo diga A por B más A por C. Ahora vamos a ver la división. Veamos. Para todo A, B perteneciente a los enteros, se divide de la siguiente manera: A dividido por B. ¿Sí? Y me dará un resultado. Va a existir la división solo si el C pertenece a los enteros. Es decir, aquí necesitaremos que sean múltiplos y divisores. Y además se va a trabajar con la misma regla de los signos que la multiplicación, regla de signos. Es decir, si yo tengo un número positivo, lo divido por otro positivo, me va a dar positivo. Si yo tengo un negativo, lo divido por otro negativo, me va a dar positivo. Si tengo un negativo, lo divido por un positivo, me va a dar negativo. Y si tengo un positivo dividido por un negativo, me va a dar negativo. Es decir, si son del mismo signo, se mantiene siempre positivo, aunque sean positivo o negativo los dos. Y si son de distintos signos, será siempre negativo. Vamos a ver unos ejemplos para que nos quede un poco más claro esto. A ver. Ejemplo. Tengo menos 5, lo divido en 5. Es como si no me fijase en los signos. 5 dividido en 5 una vez. Pero si dice que es menos, dividido por un número más, es menos. Y este número, menos 1, pertenece a los enteros. Por lo tanto, esa división sí que existe. Otra cosa que no se nos debe olvidar, jamás B siempre tiene que ser distinto de 0. No existe la división por 0. Recordar, no existe división por 0. Ahora vamos a dividir, por ejemplo, menos 10 dividido por 2. 10 dividido en 2 es 5. Menos, de nuevo, y lo otro es más, me queda menos. Y menos 5 pertenece a los enteros, existe esa división. Si yo ahora tengo 10 dividido por menos 2, es 10 dividido por 2, 5. ¿Qué signo? Busco aquí y me da que es negativo y también pertenece a los enteros. Ahora bien, si yo digo menos 5 dividido por menos 2, esto me daría 2,5. Y la regla de los signos sería menos dividido por menos es más. Esto sería más. Pero este número no pertenece a los enteros. Por tanto, esta división no existe para nuestro conjunto. Propiedades de las operaciones. Es decir, cuando trabajo con suma, resta, multiplicación y además llevan paréntesis. Lo primero que se resuelve, esto es por convención, lo primero que se resuelven son los paréntesis. Paréntesis interiores primero y de ahí se va haciendo hacia los paréntesis exteriores. Esto le pondremos primer lugar. En segundo lugar se hacen las potencias. En tercer lugar se desarrollan las multiplicaciones. O divisiones. Pero hay que tener mucho cuidado porque se hacen de izquierda a derecha. Así se desarrolla. Por convención. Y el cuarto se hacen las sumas y o restas. Aquí es y o restas. Divisiones y o restas. Y también hay que tener cuidado porque también se hacen de izquierda a derecha. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 5 menos 3
paréntesis 2 menos 4 paréntesis por 2 menos 3 por 5 al cuadrado. Aquí vamos a poner aquí redondo. Y todo esto, ¿cuánto es? Lo primero que se desarrolla es el paréntesis más interior, que sería este. Y siempre de izquierda a derecha. 2 menos 3 me da menos 1. Entonces bajo todo lo demás. Bajo todo lo demás. 4 por 1, 4. Más por menos, menos. Ahora, 5 menos 3. Todavía no puedo hacer esta operación porque en realidad aquí hay una multiplicación, aunque no lo hemos puesto, no se ve, pero sí que existe. Y tendré 2 menos 4 y desarrollo lo que es la potencia, 25. Ahora 5 menos 3, 2 menos que tengo que desarrollar las multiplicaciones primero antes que las sumas y restas. Por lo tanto, 4 por 25 es 100, menos por más es menos 100. Ahora desarrollo, sigo desarrollando y digo 2 menos 100, es decir, cuando hay un menos ante un paréntesis, siempre se dice cambie todos los signos que hay dentro, porque es como si estuviéramos multiplicando por un 1. Entonces 1 por 100 es 100. Por lo tanto, eso me quedaría más, porque 1 por 100 es 100 y menos por menos es más. Y esto me quedaría 5 menos 3, 2 más 100. 2 más 100, esto sería 5 menos 3. Aquí tenemos 100 más 2 son 102. Y 102 por 3, porque primero se hacen las multiplicaciones de izquierda a derecha, no puedo hacer esto. Entonces era 5 por menos 3 por 102. Y esto es 5 menos 306. Es decir, me va a quedar menos 301. Y por último, el resumen final. Hay que comprender que primero teníamos los números naturales, un conjunto. Le agregamos el 0 y nos forma el conjunto de los números cardinales. Le agregamos los números negativos, es decir, en esta parte de aquí están los números negativos. Porque dentro de este que está aquí con rojo son los números cardinales. Entonces tenemos que, si yo sumo los negativos más los positivos, tengo el conjunto de los z. No hay que olvidarse que aquí tenemos el 0, de aquí el 1, 2, 3 y así, que serían los z positivos, y aquí tendríamos los negativos. Entonces los z son los z negativos, unión el 0, unión los z positivos. Y los z positivos, ¿quién eran? Los naturales. Y la unión del 0 con los naturales eran los cardinales. ¿Y esto quiénes son? Todos los enteros. Entonces podemos decir que los naturales es subconjunto de los cardinales y es subconjunto de los z enteros. Y con esto hemos terminado la clase de los enteros. Ahora dentro de poco veremos los racionales, para poder seguir progresando en todo lo que es el preuniversitario. Aunque esto parezca fácil, hay que tenerlo claro para poder desarrollar no tan solo los ejercicios de número, de aritmética, sino los geométricos, que también llevan aritmética entre medios. Suerte, estudien y seguro que tendrán éxito en la preparación de su prueba. Nos vemos.